Entonces, estamos hablando de un tema tan importante para nosotros como es la fe, una palabra tan pequeña pero que expresa mucho de lo que en realidad es nuestra vida, ¿sí? Entonces, hablábamos hace 8 días que cuando empezamos esta serie, que la fe está en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Que nosotros tenemos fe en cosas que pasan a nuestro alrededor, tenemos fe que el próximo miércoles nos paguen, tenemos fe de que ella diga que sí, tenemos fe de que ese préstamo salga, tenemos fe de que Dios conteste la oración, tenemos fe. Aunque no lo digamos tan abiertamente, pero la fe juega un papel muy importante en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hemos tomado este tiempo para hablar acerca de la fe, porque la fe define quiénes somos, lo que pensamos, cómo vivimos y lo que hacemos. La fe es lo que tú eres y lo que tú crees. Esa es la fe. Independiente de cualquier cosa, y a veces nosotros creemos que la fe solamente se mueve en el ámbito religioso o que solamente hace parte de una religión y que el resto de cosas no tiene nada que ver con nosotros. Pero la fe es lo que yo estoy convencido, y hace 8 días lo hablábamos de lo que es el convencimiento y lo que es la certeza. Entonces, en la medida que mi fe, ¿sí? No es un sentimiento, es una convicción, se coloca en el lugar correcto o se coloca en el lugar incorrecto, eso dará un resultado. Entonces, si tú tienes fe de que una persona X, la que tú coloques ahí, no te va a fallar, así mismo va a ser tu vida. Si tú dices, no, es que este dinero que yo tengo ahorrado va a ser mi sustento para mi vejez, así mismo va a ser tu vida. Entonces, tu fe determina quién eres tú. Por eso la pregunta que estamos haciendo no es ¿dónde está tu fe? Porque la fe no está suelta. O sea, donde tú coloques tu fe, ahí está tu esperanza. Ahí está lo que guía tu vida, ahí está lo que tú quieres ser y ahí está lo que tú le apuntas. Entonces, hace 8 días, pues hablábamos de que hay dos tipos de fe. Hay una fe que es muerta, que no produce ningún fruto y no genera ningún cambio. Es la fe que tienen los demonios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no aceptan a Jesús, no aceptan bueno, aceptan su poder, pero no entregan, no se rinden a él. La fe muerta no tiene el poder ni el respaldo de Dios. Por eso yo puedo confiar en cualquier cosa. La fe muerta es una fe fabricada en el corazón humano porque el propósito de esa fe es satisfacerme a mí mismo, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, entonces a eso le apunto con la fe. Y desafortunadamente hay iglesias que dicen, reclámelo, declárelo, proclámelo y así va a ser. Entonces, de hecho hay un libro que no les aconsejo que lo compren, se llama Sueña y ganarás la tierra. Ese es un libro y se vendía bien. Y lo escribió un pseudo pastor. Entonces, esa fe es la que nace en un corazón humano, pero que no tiene el respaldo de Dios y siempre apunta a los deseos egoístas. Y la fe muerta todo lo cree. Hoy cree una cosa, mañana cree otra cosa, hoy si le dicen esto, mañana cree esto, ¿sí? Entonces, esa es una fe que no le apunta a nada y que no está nada. Contrario a la fe muerta, pues está la fe viva o la fe verdadera. La fe verdadera no la fe verdadera se basa en el conocimiento de Dios y su palabra. Entre más el conocimiento de la palabra está en ti, va a generar un resultado. Jesús describe en Juan capítulo 15 que Él espera que cada uno de nosotros dé fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La fe verdadera es un regalo de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues que no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. La fe viene por el obrar del Espíritu Santo. Si tú has tomado una decisión por Cristo, si Jesús es el objeto o objetivo de tu fe, tú debes tener una fe que está guiada por el Espíritu Santo y es una evidencia. Ayer hacíamos una pregunta en el tiempo de oración, era, ¿qué sientes tú que Dios te ha guiado en esta última semana a hacer? Ese es el mover del Espíritu Santo cuando yo tengo fe. Lo otro es que la fe no se puede entender por medios humanos, o sea, no puedes comprender la fe solamente con tu lógica, no funciona, ¿sí? Porque la fe comienza cuando todo lo que yo considero natural llega a su límite. De ahí para allá yo dependo de Dios.
Y a veces Dios va a tener que moverte a situaciones donde tú no sepas qué hacer para que digas, Señor, haz tu voluntad. Y parte de esta fe verdadera es que hace que nos queramos parecer más a Jesús. Entonces, la fe verdadera no apunta a que tú tengas casa, que tú tengas carro, que tengas buena salud, que seas próspero. Eso es mentira. La verdadera fe tiene que llevarte a parecerte y ser como Jesús. Que la gente en tu oficina diga, es como Jesús. Que la gente en tu casa diga, es como Jesús. Que la gente en tu colegio diga, es como Jesús. Porque eso hace la fe verdadera. De hecho, cuando uno lee el libro de los Hechos, dice que cuando tomaron a los apóstoles, dijeron, sabían que habían estado con Jesús porque hablaban como él. Yo te hago una pregunta, ¿qué tanto te pareces tú a Jesús? ¿Esa es una fe verdadera que tú tienes? Entonces, la fe verdadera, pues lo dijimos hace 8 días, comienza con el conocimiento de la palabra. En la medida que mi fe está siendo alimentada por la palabra de Dios y llego a ese conocimiento, eso me lleva a tener una razón. Yo creo que esto que está escrito en la palabra de Dios es la verdad y eso a mí me da una razón. Se lo voy a poner en un contexto natural. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con un no creyente y eso aplica en todo sentido. Negocios, matrimonio, lo que quieras. Pero si tú, conociendo esa verdad, no la estás haciendo, estás ignorando lo que dice la palabra de Dios. Cuando para mí eso es una razón, se vuelve una convicción. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Porque para mí esa es la verdad. Si Jesús me dice a mí o dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, yo no te dejaré ni te desampararé, yo debo estar convencido que en medio de la prueba Él va a estar presente. Y por ende, eso me lleva a una acción. Entonces, la fe verdadera es un proceso que nos lleva a un resultado y es la obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos colocando nuestra fe ante la presencia de Dios y Dios nos está evaluando. Porque es fácil engañar a los demás. Yo los veo a todos ustedes aquí con cara de santos. Y yo los veo bonitos y bien peinados y chéveres. Y sé que oraron por este servicio y sé que oran por sus pastores y sé que oran por sus gobernantes. Yo lo sé. No me cabe la menor duda. Pero la realidad es que delante de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, Dios nos ve y conoce genuinamente nuestro corazón y conoce si en realidad todo lo que cantamos, todo lo que profesamos es una realidad en nuestras vidas. Por eso hemos tomado un tiempo para estudiar Hebreos capítulo 11, que muchos han denominado la galería de la fe o la galería de héroes de la fe. Entonces, el escritor de Hebreos ha colocado este capítulo ahí porque la gente a la cual él le está escribiendo ha sido colocado en una Y. Son judíos que han reconocido a Jesús, pero que están siendo perseguidos a causa de su fe. Y entonces les están llevando a tomar una decisión, o vuelvo a la tradición de Moisés, o vuelvo al sacrificio, o vuelvo al templo, o yo estoy convencido de que lo que Jesús dice eso es. Y por eso el escritor de Hebreos escribe este capítulo para decirles, mire, la fe no es de ahora. La fe viene desde que el mundo fue formado, que lo vimos hace 8 días. Entonces, si tu fe no está arraigada en lo que Dios dice en su palabra, tu fe es una fe que no es viva, que está muerta. Entonces, el escritor de Hebreos escribe este capítulo para mostrarnos que cada persona descrita ahí no es porque haya hecho buenas obras, no es porque haya sido trascendente, es porque en realidad lo que Dios miró en cada uno de ellos fue su fe. Y por eso cuando él ve a Abel, ve una fe que agrada, cuando ve a Enoch, ve la fe que camina, Noé la fe que obedece, Abraham la fe que depende, Sara la fe que se ríe, Isaac la fe que imita, Jacob la fe que lucha, José la fe que confía, Rahab la fe que se involucra,
Gedeón, la fe que aprende, Sansón, la fe que llega, David, la fe que vence, Samuel, la fe que adora, Daniel, la fe que se mantiene, Pablo, la fe que se rinde. ¿Y tu nombre? Si Dios hablara de tu fe, ¿qué diría? ¿Qué diría Dios de tu fe? Si tú hoy delante de Dios estás diciendo, Señor, yo te creo, pero tu fe no está siendo evidente, pues eso te deja muy mal delante de Dios. Por eso nos tomamos este tiempo para examinar si lo que realmente nosotros estamos diciendo es verdad. Entonces te invito a abrir el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque fue traspuesto, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces, venimos hablando de una descripción de la fe y hace 8 días pues hablamos del versículo 1 al versículo 3. Hoy quiero hablar del versículo 4 al versículo 6, en estos tres temas o subtemas del tema principal. Número 1, la permanencia de la fe, que es la fe de Abel. ¿Mm? Número 2, el caminar de fe, que es la fe de Enoc, y la importancia de la fe, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces, la fe juega un papel importante y el primer personaje que el autor llama es Abel. Es el primer testigo, porque Hebreos capítulo 12, que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos por delante. Entonces el escritor les está diciendo a su audiencia, la fe es como la de Abel. Y comienza desde allá y cada nombre que el escritor ha colocado tiene el propósito de mostrar a su audiencia cómo hombres iguales a ustedes, a nosotros, corrieron por delante la carrera que tenían de fe. Entonces, Hebreos capítulo 11 dice que Abel ofreció más excelente sacrificio de que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ellas. ¿Sí? En otra versión dice que Dios, que fue por la fe que Abel le presentó a Dios un sacrificio más aceptable que él, que presentó Caín. El sacrificio de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su sacrificio, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por ejemplo de su fe. O sea, cuando uno estudia la vida de Abel no es gran cosa. No se encuentran relatos de él, no hay una sola palabra de él, no se dice mucho de Abel. No sabemos nada de él, si se casó, si tenía hijos, si era soltero, viudo, divorciado, no dice nada. Pero la Biblia, Dios lo incluye en él, porque dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Abel fue un modelo de fe que trascendió la muerte. Abel hoy en día es recordado porque mostró un sacrificio más excelente que el de Caín. Abel significa aliento, respiración débil o breve. Eso significa el nombre Abel, ¿sí? Entonces, eso nos muestra realmente que esa era la vida de Abel. Abel nació para morir, joven. Murió jovencito. ¿Saben cuántos años tenía? 122 años, joven. Era un muchacho, era un impúber. Y ahorita lo vamos a ver que frente a otros era un adolescente.
Pero eso muestra la historia de Abel, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor la historia, necesitamos ir al libro de Génesis. Espero que no se te dificulte encontrarlo, que no tengas que ir al índice a buscar dónde es que queda el libro de Génesis. Y vamos a leer la historia de Abel, por qué Abel fue tan trascendente. Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 8. Capítulo 4, perdónenme, versículo del 1 al 8. Dice así: y conoció a Adán a su mujer, o sea, la versión natural dice, y Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, la cual la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró al Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, o a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín y Abel es una historia bastante conocida si tú has tomado fundamentos firmes con nosotros. Si no lo has tomado, pues te animo a que lo tomes. Entonces, la historia de estos jóvenes se desarrolla en un ambiente totalmente diferente al de sus papás. Adán y Eva se paseaban con Dios al aire del día y tenían una relación muy estrecha. Pero al pecar Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén y la relación no es la misma. Por eso se requería fe, porque el pecado había hecho división entre la humanidad y Dios. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Pues nacieron separados de Dios, como estamos todos. Heredaron el pecado de sus padres, enfrentaron la maldición de la tierra, nacieron fuera del huerto del Edén y necesitaban un Salvador. O sea, las condiciones espirituales de Caín y Abel no eran las mejores. No era como su papá y su mamá que podían estar en el huerto y comer manzana y fruta y charlar. No. A causa de su pecado, dice Isaías, hay una división que ellos tenían ahí. Entonces, el escritor de Génesis, que es Moisés, nos dice que Eva concibió y dice que por voluntad, estoy en versículo 1, dice adquirido varón. Y dice que tuvo dos muchachos, Caín y Abel. Y nombra que Caín era labrador. Ahora, no pienses que era que Caín sembraba algo y ya, y lo dejaba ahí tirado. No, él tenía que ir y labrar. Recuerden la maldición que había, espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, la labranza en la época de Caín no era cualquier cosa. Tenía que ir, romper terreno, deshiervar, aporcar, ¿sí? Quitar la maleza, poner la semilla, cuidar la semilla. Tenía que sembrar, recoger la cosecha, almacenar, hacer herramientas, construir. O sea, no era una tarea fácil desde un labrador. Y él tenía que cuidar de su cosecha. Debía estar todo el día al rayo del sol, quitar la maleza. Entonces, nos da cuenta que estos jóvenes empezaron a mover la economía en su hogar. Y no es que hubiera mucha mano de obra, no es que creas que Caín salía, gritaba en la montaña, ¿quién quiere venir a trabajar? No, eran ellos. A él le tocaba hacer todo el trabajo. Y si tú has trabajado en el campo, sabes que el trabajo de campo es demasiado fuerte y es demasiado duro. Por otro lado, Abel era pastor, debía cuidar animales, hacer corrales, elaborar herramientas, recoger la leche y los huevos, debía cuidar las crías, traer alimento, esquilar ovejas, hacer corrales. O sea, esta era otra tarea fuerte, ¿sí? Ahora, partamos de la idea de que estos son animales que a raíz del pecado ya no se acercan al hombre, sino que tiene que domesticarlos. Su papá les pone
nombre, pero él tiene que venir y usar la función de ellos. Saber cómo se hace una yunta de bueyes, todo esto. Entonces, recordando la promesa de Dios, señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo y en las bestias que se mueven. Entonces, cuando ellos llegan a presentar la ofrenda, realmente ha sido un trabajo elaborado de mucho tiempo, de mucho sacrificio, ¿sí? Entonces, el relato nos dice que andando el tiempo ellos se presentaron delante de Dios. ¿Y qué está diciendo? Que tenían un tiempo específico para presentarse delante de Dios. No era que ellos pudieran llegar a cualquier momento. Tenían un lugar para encontrarse con Dios. No lo hacían en cualquier parte, había un lugar específico. Debía ser algo voluntario y ambos debían traer una ofrenda, porque eso era lo que Dios había demandado, ¿sí? Entonces, ambos trajeron lo mejor, ambos sabían lo que Dios esperaba, su ofrenda era una muestra de gratitud. Dios esperaba que ellos hicieran esto de acuerdo a la bendición que les había dado. Era una ofrenda de gratitud. Más adelante Dios establecería los tipos de ofrenda que deberían traer delante de él. Pero hay algo interesante en la historia. Dice versículo 4, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. O sea, quiero que te imagines esto. Tú has sembrado aguacates, has sembrado papayas, has sembrado bien, has cultivado un buen tiempo, te has esforzado, los has recogido, y ha llegado el tiempo de traer la ofrenda. Y tú vas y traes todo esto, te presentas con tu hermano que es eh, pastor y se colocan delante. O sea, todo el esfuerzo lo has puesto ahí y lo colocas ahí en el altar. Y de alguna manera, porque la Biblia no nos dice, Dios acepta la ofrenda de Caín, que es un cordero o un animal, pero no acepta tu ofrenda. ¿Cuál sería tu reacción? O sea, yo que me maté, yo, Dios, que hice todo esto para agradarte y tú no me tienes en cuenta. Y así somos nosotros. Señor, yo que oro, yo ahora que vengo a la iglesia me va más mal. A mí antes la plata me alcanzaba, ahora ni me alcanza. Antes mis hijos me hacían caso, ahora ni me tienen en cuenta. Antes mis compañeros de trabajo me querían porque me iba a tomar cerveza con ellos, ahora ni me invitan. Y traemos esa frustración delante de Dios. Y así está Caín. A veces pensamos que Caín se enojó ahí. No, él ya venía con una expectativa de que su ofrenda iba a impresionar a Dios. Y a veces nosotros en la fe somos así. Queremos impresionar a Dios y queremos que Dios diga, wow, chévere lo que hiciste. Casi no te apuntas a limpiar el local. Por fin. No estoy echando vainas, solo estoy diciendo. Al que le caiga el guante. Y creemos que nuestra vida impresiona a Dios. Y así estaba ahí. Entonces, estos dos muchachos se enfrentan a una aprobación que a uno le da Dios y al otro no. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Acaso Dios es vegetariano? No es vegetariano, sino carnívoro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? Si se supone que ambos hicieron su mejor esfuerzo, si se supone que ambos se mataron, si se supone que ambos lo pusieron en el altar, ¿por qué Dios dice, ok, Abel, nada, Caín, no? Pues esto tiene un contexto y el contexto es que sus padres, una vez que pecaron, las escrituras dicen en Génesis 3:7 que ellos al verse desnudos, al pecar, dice que hicieron hojas de higuera y se las pusieron, porque querían aparentar delante de Dios que el pecado no había pasado. Cuando Dios viene a buscarlos, Adán sale con su delantal, Eva sale con su delantal, y dice, aquí estamos. Y Adán comienza a excusarse y decirse, la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí.
pero la relación de ellos dos estaba rota. Así que Génesis capítulo 3 versículo 21 dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se presentaron a Dios a su manera, pero Dios les dijo, si ustedes se quieren acercar a mí, lo tienen que hacer de una manera. Así que tomó dos animales quizás, los mató, chorreó sangre, les quitó la piel, hizo vestidos, les quitó a ellos los delantales y los cubrió con túnicas de pieles. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Si tú te quieres acercar a mí, tiene que ser a través de un sacrificio. Tiene que morir un inocente por un culpable. Tienes que entender que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la forma. O sea, Adán y Eva vinieron y dijeron, estamos bien. Y Dios les dijo, no, no estás bien. Estás separado de mí y la única forma es a través de un sacrificio. Así que en eso le hace una promesa y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es la primera promesa que está en las escrituras. Desde Génesis, Dios le había dicho a la humanidad, saben que yo no estoy de acuerdo que esta relación esté rota. Voy a enviar a alguien que arregle esta relación. Un intermediario, alguien que va a morir y va a traerlos de regreso. Entonces, Dios había hecho esa promesa. ¿Por qué tenía que ser un sacrificio? Porque la paga del pecado es muerte, porque era necesaria la muerte de un inocente para cubrir el pecado de un culpable, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y porque era la única forma de acercarse a Dios, porque era un recordatorio de que Dios había prometido a Adán y Eva de enviar un Salvador. Por eso la única forma en que tú te puedes acercar a Dios es a través del sacrificio de Jesús. No una religión, no tus buenas obras, no tu mentalidad positiva. Si tú dices que crees en Dios y tu fe no ha sido colocada en el sacrificio en la cruz de Calvario, tú no te puedes acercar a Dios por más religioso que seas. No lo puedes hacer. No puedes. No existe manera, y lo vamos a ver al final, que eso no puede suceder. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debía haber hecho Caín? Les pregunto a ustedes. Si Dios había dejado las condiciones claras de un sacrificio y él estaba trayendo papaya, uyama, verduras y los había puesto ahí, ¿qué tenía que hacer Caín? Tenía que cambiar su manera de pensar, tenía que cambiar su forma de tener la fe y tenía que traer un sacrificio. Pero miren lo interesante del versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Dónde está el problema de la ofrenda? En el corazón. Dios te mira a ti primero antes de lo que tú le quieras traer. Dios te va a mirar primero a ti cuando tú estás llenando el sobre de diezmos. Porque Dios sabe la intención de tu corazón. Dios no se encuentra con gente y dice, ay, no, me va a ir mal porque no diezmé. Eso muestra la actitud de tu corazón. O me va a ir mal porque esta semana no leí la Biblia. O me va a ir mal porque no estuve en la iglesia. Cuando tú estás delante de Dios, Dios está mirando tu corazón. Porque yo puedo engañar a cualquiera, pero a Dios no. Entonces, esto nos muestra la actitud del corazón de cada uno. Caín, por su parte, representa la fe muerta. Se acerca a Dios a su manera, no quiso reconocer su pecado, colocó la fe en sí mismo. Todo mi trabajo lo pongo ahí, Dios lo tiene que aceptar. Caín no creyó en la promesa de Dios y en la palabra de Dios que Dios enviaría a un Salvador. Caín representa la religión por obras y Caín representa mi carne.
Cuando nos presentamos delante de Dios, ¿qué va a salir primero? ¿Mi carne? ¿Lo que yo quiero? Señor, es que yo espero que tú lo hagas porque es que eso es lo que yo espero que tú tienes que hacer. Y nos agarramos con Dios. Y creemos que Dios lo tiene que hacer de esa manera porque Él es Dios. Y Dios me está diciendo, no, no lo voy a hacer a tu manera. Pero yo he orado, he ayunado, he ido a la iglesia, he leído tu palabra, he subido de Monserrates a la loma, he subido de rodillas a la loma. Y Dios dice, no, esa es la actitud de Caín. Pero por otro lado está la actitud de Abel, que representa la fe viva y verdadera. Abel confió en que si debía haber un derramamiento de sangre y que tenía que morir un inocente, este cordero soy yo. Abel se acercó a la manera de Dios. No puedes decir, y yo me he encontrado con gente, no, yo creo, o sea, allá usted en su religión y yo creo en Dios a mi manera. No, no, Dios pone las reglas. Dios te dice, ¿tú te quieres acercar a mí? Lo tienes que hacer a mi manera, no a la tuya. Por eso tu fe no puede ser una fe muerta, tiene que ser una fe viva. Abel colocó su fe en Dios. Abel reconoció que era pecador. Yo tengo que reconocer que si no fuera por el sacrificio de Jesús, yo nunca, nunca me podría acercar a Dios. Nunca, nunca, no existe la mayor posibilidad. Abel reconoció que confiaba en las promesas de Dios. Representa la religión por fe, representa mi espíritu, representa ese deseo de conocer a Dios. Frente a Caín y Abel, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres tú un Caín que tiene un Dios dibujado a su manera? Y desafortunadamente la iglesia cristiana tiene un Dios que se ha percibido para sí misma, pero no es el Dios real de las escrituras. Hay gente que en iglesias que dice, es que yo siento la presencia de Dios. No, ¿sabes qué pasa? Si tú sintieras la presencia de Dios, tú caerías muerto, muerto. Y Dios no va a obrar de acuerdo a lo que tú piensas. Dios va a obrar de acuerdo a lo que Él es. Te guste, no te guste, te parezca, estés de acuerdo, ese es tu problema. Dios no va a cambiar. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres un Caín que se acerca esperando que Dios haga lo que tú quieres? ¿O eres un Abel que confía que aunque no se haga lo que tú quieres, tú sigues confiando y manteniendo la fe? Pero esto muestra nuestros corazones. Hemos dicho, mi esperanza está en Jesús, lo cantamos esta mañana. Yo te hago una pregunta, ¿realmente tu esperanza está en Jesús? ¿Realmente Él es tu esperanza? Entonces, Caín y Abel son un reflejo y finalmente Abel termina muerto por su hermano. Su hermano no soporta esto. Y Juan dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si mi fe no está siendo guiada por Dios, entonces ¿quién la está guiando? ¿Quién? Abel pudo haber sido despreciado por su hermano, olvidado por su familia, ignorado por su generación, pero siempre será recordado por Dios a causa de su fe verdadera. Por eso Dios incluyó su nombre en las escrituras. Todos pudieron haberse olvidado de Caín, de Abel, pero Dios no. Mira, tú puedes sentirte, y esta semana alguien me escribía, dice, me siento tan solo. Y yo le dije, esa es la ausencia de Dios en tu vida. Caín, digo, Abel, nos muestra que la fe viva honra a Dios, que la fe viva se somete. Y yo te digo esto, si tu fe no incomoda, entonces no es verdadera fe. Si la fe que tú dices tener no está incomodando en tu trabajo, no está incomodando en tu familia, no está incomodando a tus amigos, no es fe. Si tú terminas haciendo lo que hace todo el mundo solamente por conveniencia, para que no te pongan el título de cristiano, no es fe.
Yo recuerdo cuando empecé en la vida cristiana, no se van a reír, yo tomaba mucho y yo era de los que salía a las 3 de la mañana del barrio del trabajo, venía, me cambiaba y regresaba a trabajar a las 7. Y cuando Jesús entra a mi vida, era un choque, porque había hecho mis amigos por años ahí en la empresa. Y luego yo me dije, me engañé, ¿no? Dije, no, pues me puedo quedar con ellos y me tomo una ponimalta con ellos, ahí ellos toman cerveza, yo ponimalta y ya. Y el Espíritu Santo me decía, ¿y usted qué hace ahí? ¿Qué hace ahí sentado tomando por... No, pero es una ponimalta. No, no, porque mi fe incomoda. La fe verdadera tiene que incomodar, porque es la fe que honra a Dios. Tres enseñanzas acerca de la vida de Abel. Número uno, no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Dios no va a aceptar que tú vengas con tu pecado delante de Él cuando no lo has confesado. No va a aceptar que tú no honres su nombre y que te acerques a Él. No va a aceptar que tú digas, Señor, yo confío en ti cuando en la realidad yo estoy haciendo otras cosas. No, no te va a aceptar como tú vengas. Segundo, Dios está más interesado en mi fe que en lo que tengo para ofrecer. Mira, no es cómo te sientes, es cuánto le crees. Si tu fe realmente está puesta en Dios. Y por último, no siempre nuestra fe va a ser agradable para todos los demás, ya que estamos en un mundo que odia a Dios. Nuestra fe no debe ser agradable. No puede ser agradable. ¿Por qué? Porque si estamos creyendo en Dios y en otros valores y somos considerados ciudadanos del cielo, nuestro estándar es muy diferente, muy diferente. Pero eso es lo que Jesús dijo al decir, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Entonces, Abel nos muestra que solo existe un camino para acercarse a Dios. Abel nos muestra que la verdadera fe no está puesta en nosotros, sino en las promesas de Dios. Abel nos muestra que solamente un sacrificio es necesario para que yo me pueda acercar a Dios. No tu sacrificio, solamente el sacrificio de Cristo. Segundo aspecto de la fe, versículo 11, volvemos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y nos habla la siguiente persona que es Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, por fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de que ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Este es otro personaje que no hay mucho de él. ¿Sí? El nombre de Enoc aparece en otras partes, pero el nombre de él registra en otro capítulo que lo vamos a leer en Génesis capítulo 5. Y Enoc nos muestra la fe que camina con Dios. Abel nos está mostrando una fe diferente y ahora es Enoc quien entra en escena, ¿sí? Abel nos muestra la fe que trasciende, pero Enoc nos muestra la fe que camina. Cada día que Enoc se levantó, su propósito durante el día era caminar y conocer a Dios. Cuando tú te levantaste esta mañana dijiste, quiero ir a conocer a Dios. Cuando tú te levantas el lunes estás diciendo, Señor, hoy quiero conocerte más, o estás diciendo, ay, tengo un problema en la empresa, no tengo que llevar de almuerzo, mi hija no le compré la lonchera, ¿será que el bus pasa primero? O tu primer pensamiento es decir, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Cuál va a ser ese propósito? Entonces, Enoch llega en una época donde después de que Caín mata a Abel, Caín se va lejos y construye una ciudad dedicada a su hijo. ¿Se imaginan cómo era el ímpetu de Caín de construir una ciudad?
Si, si uno solamente construyendo una casa se demora como 6 años, ¿cuánto era un hombre construyendo una ciudad? Ahora imagínate el tipo de personas que vivirían en una ciudad sabiendo que el origen de ellos era un asesino. Así que Enoch, ¿sí? Vive en una sociedad apartada de Dios, que sigue el camino de Caín, que están prosperando económicamente, que eso lo vemos en Génesis capítulo 4. Si lo quieres buscar, vamos a leer un poco allí. Y dice que esta generación, ¿sí? Era una generación que empezó a aparecer la música, que empezó a aparecer el hierro, que empezó a aparecer la orfebrería, que empezó a aparecer la ganadería, que empezó a aparecer que ellos estuvieran ahí. Entonces, esta gente comenzó a desviarse del camino de Dios. Esta gente empezó a dejar de lado las enseñanzas de Dios. La maldad de esta gente comenzó a aumentar. No hubo quien buscara a Dios de esta genealogía. Y la genealogía se divide en dos, la línea de Caín y la línea de Set. Una vez que Abel muere, Dios sustituye a Abel con un hombre llamado Set. Entonces, la historia de Enoch se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 22, si quieres estar allí, que se menciona a Enoch. Y es lo interesante de esta historia, ¿sí? Lo interesante de esta historia es que cuando tú comienzas a leer la genealogía de Set, dice en el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, y habla y comienza a hablar acerca de Adán. Y mira lo que dice el versículo 5. Y fueron todos los días de Adán, ¿cuántos años? 930 años y murió, ¿sí? Luego los días de Set, versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Luego tenemos a Enos, versículo 11. Y fueron los días de Enos 905 años y murió. Luego los días de Cainán, versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Luego los días de Maalael, versículo 17. Y fueron los días de Maalael 895 años y murió. Luego los días de Jared. Jared, y fueron los días, versículo 20, y fueron los días de Jared 970 años y murió. Entonces, la historia comienza en gente que vive, gente que muere, gente que vive, gente que muere. Pero cuando llegamos a Enoch, versículo 22, dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc rompe lo que era la consecuencia del pecado, la muerte. Y aquí nos encontramos con un hombre que marca la historia de acuerdo a lo que Dios estaba esperando de él. Así que Enoc vive 300 años y luego llega un hijo que se llama Matusalén. ¿Recuerdan quién es Matusalén? Es el hombre, tiene más años que Matusalén, siempre le decimos a la gente, ¿no? Usted tiene más años que Matusalén. Pues es el hombre más longevo de la historia. Y una vez que Enoc tiene a Matusalén, al pequeño Mati, en sus manos, le coloca un nombre muy especial. Matusalén significa el hombre enviado, el punta de lanza, el hombre jabalina, el hombre disparado. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque la maldad de la generación de Caín estaba en tanto, tanto, tanto aumento que Enoc sabía que Dios iba a enviar un diluvio, iba a enviar un juicio de alguna manera. Y lo que Dios le había hecho entender a Enoc en su caminar es que cuando Matusalén muriera, llegaría el diluvio. 930 años. Toda la vida de Matusalén, Dios había estado esperando para darle misericordia a esta descendencia, pero no se habían arrepentido. Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es estar de acuerdo con Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios. Caminar con Dios es estar reconciliado con Dios. Caminar con Dios es tener fe en el único Dios verdadero y caminar con Dios es estar dispuesto a obedecer. Eso es caminar.
El profeta Amós dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No puedo caminar con Dios si yo no estoy de acuerdo con Él. No se puede. Y eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es, si Dios me está diciendo que no debo tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué creen que yo debo hacer? Obedecer. Si Dios dice en su palabra que yo no me puedo ir y unirme en unión libre con otra persona, ¿qué creen que debo hacer? Si Dios dice que no debo mentir, si Dios dice que no debo engañar, si Dios dice que debo orar por los representantes de esta nación, si Dios dice que debo someterme a los pastores, ¿qué es lo que se supone que yo hago? Eso. La fe me debe llevar a mí a ajustarme al camino de Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe verdadera no coloca la palabra de Dios en consideración o como si fuera una sugerencia. La fe verdadera coloca la palabra de Dios como su norma de vida y conducta. Si Dios lo dice, yo lo hago. Eso fue lo que hizo Enoch. Toda una generación que vez tras vez se está perdiendo. Y Enoch se para delante de una generación perdida y dice, yo sigo creyendo en Dios. ¿Cuál es el dicho popular? ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Y a veces nosotros nos dejamos contagiar por las cosas de este mundo. Y en no caminar por fe es ir en contravía del mundo, es buscar a Dios, es dejar de lado las cosas de este mundo. Es que si mis compañeros de trabajo están de acuerdo en hacer una rifa, yo puedo decir, no, yo no participo en rifas. Ah, pero es que es un bingo. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que, estoy llamado a marcar la diferencia. Esa es la fe. Cuando hombres y mujeres se pararon y se pusieron en contravía toda su generación, ¿sabe dónde terminaron? En la hoguera. Terminaron siendo perseguidos, terminaron muertos. Esa es la fe. La fe es la que le dice a los demás, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con la eutanasia, no estoy de acuerdo con estas leyes, porque van en contra y en detrimento de la familia. Es lo que tú como padre tienes que enseñarle a tu hijo de los principios y valores. No lo lleves al parque únicamente a que juegue allá en el rodadero o a que juegue con su tablet hoy en día, ¿no? No, toma tiempo con tu hijo y enséñale los principios y valores de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Es tu responsabilidad. ¿Quién le va a enseñar a tu hijo, a tus sobrinos o a los niños en esta iglesia cuál es el verdadero camino frente a una sociedad que vez tras vez se está corrompiendo? La fe verdadera es caminar todos los días con Dios, es estar de acuerdo en lo que Dios está de acuerdo y es estar en desacuerdo con lo que Dios está en desacuerdo. ¿Tú eres capaz de pararte en la mitad de la oficina y decir, yo no estoy de acuerdo? El año pasado dijeron, bueno, va a ser la época de Halloween, vamos a colocar estas guirnaldas, vamos a colocar las temas y tal. O agrado a mis compañeros de trabajo, les digo, ¿saben qué? No cuenten. ¿Sabe lo que es sentarse en su escritorio con una persona aquí echando vainas a esta persona y otra y en la mitad yo? Pero tenía que tomar una decisión. No voy a prestar mi dinero, no voy a prestar mi tiempo para eso. No les gusta, se ofenden. Eso es caminar. Caminar es ir en contravía. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe de Enoch. Todos los días él iba a trabajar, todos los días él estaba con su familia. No sabemos nada de la vida de Enoch, pero Enoch marcó la vida de su generación. Y le impactó tanto, ¿sabes qué? Que su tataranieto, que es Noé, termina construyendo un arca porque le creyó a Dios. Enoch tuvo de primera mano la charla con Adán. ¿Te imaginas una charla de Enoch y Adán? ¿Cómo era el huerto? Cuéntame. ¿Cómo es Dios? ¿Es grande, es pequeño? ¿Cómo es? ¿Ilumina harto? ¿Cómo es Dios?
yo quiero conocer a Dios. Eso es caminar con Dios. Es adaptarme todos los días a Él. Es buscarle cada día. Y Dios se agradó tanto de Enoc que se lo llevó al cielo. Todos los días Enoc se levantaba y decía, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? No, vamos a hacer esto, esto. Me ajusto a tu plan. Y cuando estaba celebrando su año 365, salió a caminar un día. Y Dios se le aparece y le dice, ¿para dónde vas, Enoc? Y Enoc le dijo, voy para mi casa. Y Dios le dijo, ven a la mía que está más cerca. Y se lo llevó. ¿Es esa tu esperanza? Más adelante existió un hombre que se llamó Elías. Y Elías tenía una frase que deberíamos acuñarle. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías honraba a Dios. Y no porque Elías se lo mereciera, Dios lo llevó al cielo y no probó la muerte. Esa es la fe que camina con Dios. Esa es la fe que está de acuerdo con Dios. ¿Y sabes cuál es nuestra esperanza? Esta. El apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires y así estaremos para siempre con Él. La fe verdadera no me lleva a desear las cosas de este mundo. Enoc fue un hombre que caminó sobre la tierra con la mirada puesta en el cielo. Esa es la fe. Que entiende que nosotros no somos parte de este mundo, que entiende que nosotros caminamos por Dios. ¿Es esa tu fe a diario? ¿O comienzas el día con un devocional y durante la mañana dices, uy, me pierdo? Llegas a la noche cansado y dices, tengo que orar, pero sabes que Dios no voy a orar hoy. La única oración del día que hacemos es por los alimentos. De resto no oramos. Entonces, ese es Enoc. Y por último, dice que la importancia de la fe, pero sin fe es, subraya la palabra, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Mi relación con Dios siempre es un asunto de fe. No de cómo me siento, no de si hoy amanecí bien o si amanecí mal, no. Mi relación con Dios es un asunto de fe. La fe verdadera no es pasiva, es activa. Dios espera que tú crezcas, que tú avances, que no te quedes ahí. Ese es Enoc. Enoc nos muestra que estando en una generación depravada, él prefirió hacer la diferencia. Si dices que tienes fe y no estás avanzando, es porque tu propósito no está en conocer a Dios. Ese debería ser nuestro propósito. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, el propósito de mi fe es que me lleve a la adoración a Dios. Dios debe ser honrado con mi vida. ¿Hay en ti un anhelo por buscar y conocer a Dios cada día? ¿Ese es tu deseo? El rey David dice, mi fe en Dios es anhelar su presencia. El rey David le escribe a David o le dice a Salomón, si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Dios está esperando que tú lo busques. Mi fe en Dios es amarlo con todo mi corazón. El proverbista dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mi fe en Dios es amarlo, buscarlo de todo corazón. El profeta Jeremías dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Mi fe en Dios es mantenerme fiel a la palabra de Dios, que si Dios lo dice, así lo hago. Mi fe en Dios es buscar su reino por encima de todas las cosas. Esa debe ser mi prioridad en Dios. Entonces, la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no colocas tu fe primero, tú no estás, o sea, no te puedes acercar a Dios. No hay forma. Puedes orar todo el día si quieres, puedes ayunar todo el día si quieres, pero si tu fe no está puesta primero en Dios, no vas a ser escuchado. Entonces,
¿Cuál es el resultado? Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios no pasa por alto una fe verdadera en un corazón dispuesto. Buscar a Dios siempre traerá una recompensa porque ese es el propósito y anhelo de Dios. Hay un pastor que dijo una vez, hay un anuncio clasificado en la Biblia y está en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que la adoren y Dios los está buscando. Cuando tú colocas tu fe en Dios, cuando tú crees en el único Dios verdadero, cuando tu esperanza está puesta en Él, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a colocar toda la atención en ti, porque tú estás creyendo que Él existe. Entonces, colocar nuestra fe en Dios trae como recompensa que todos mis pecados sean perdonados, que tenga una vida eterna, que tenga comunión con Dios, que sea declarado su hijo, que tenga paz, que tenga todas las bendiciones a mi favor, que no me afane por las cosas de este mundo, que pueda descansar en Él, que pueda estar seguro de que en manos de Él estoy tranquilo, que sea declarado justo y que tenga una libertad en Cristo. Esa es la recompensa. No que tengas casa, no que tengas salud, no que sea. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay una canción, pero antes de que la entonemos, si la quieres escuchar, es esto. Dice que un día una niña de 5 años vino donde su papá, que era un escritor, y le hizo una pregunta. Le dijo, papá, ¿cuándo me vas a construir la casa en el árbol? Y el papá, que estaba ocupado, le dijo, el martes, te la construyo el martes. Y la niña se fue. Y dice que el papá estaba ahí en su oficina y empezó a escuchar ruidos en el patio de cosas que caían. Entonces el hombre se levantó de su escritorio y miró y vio que su hija estaba trayendo juguetes y los estaba tirando en el patio. Así que llamó a su esposa y le dijo, ven, ¿qué es lo que está haciendo mi hija? ¿Qué es lo que está haciendo la niña? Y la esposa le dijo, tú le prometiste que le ibas a hacer una casa, ella te creyó y ahora está trayendo los juguetes. Cuando yo me muevo por fe, cuando yo creo que Dios lo va a hacer, Dios va a actuar. Pero si tú solamente te quedas en una idea, en un pensamiento, y no crees en el Dios verdadero, no vas a ver su obra. ¿Dónde está tu fe? ¿Eres igual que Caín o eres igual que Abel? ¿Eres un Enoc que se para en esta generación y dice, yo quiero cambiar? Y pues hay esta canción que me gusta, se llama Perfume a sus pies, y dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en la cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Es esa tu oración esta mañana? Quisiera que cerraras tu rostro ya para concluir. Quisiera que pensaras, si tuvieras la oportunidad nuevamente de presentarte delante de Dios, ¿cuál sería tu actitud? ¿Como la de Caín o la de Abel? ¿Crees que estás dando lo mejor en el altar? ¿Crees que estás colocando tu vida y tu fe en Él?
¿O solamente estás trayendo tus pretextos, tus excusas? ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees que Dios puede hacer lo que estás pidiendo? ¿Tú crees que Dios en verdad es Dios o solo es una idea que tienes en tu mente? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que tienes la fe suficiente para pararte delante del mundo y decirle, no estoy de acuerdo con esto? ¿Dónde está tu fe? Quiero orar por ti. Señor, la verdad, si tú evaluaras mi fe, no sé qué dirías. La verdad, si tú me fueras a colocar en esta galería de hombres de fe, no sé qué colocarías de mí. Pero yo te pido que nos ayudes, que en verdad nosotros podamos decir que mi vida sea un perfume a tus pies. Y pues, Señor, la verdad es que queremos ser como Enoc, que frente a una generación depravada y perversa supo decir, Señor, yo te creo. Y tú te agradaste tanto de Enoc que lo llevaste a casa. Y pues la esperanza que tenemos hoy es que en el cielo hay un lugar preparado para todos aquellos que han colocado su confianza en ti. Señor, ayúdanos a que nuestra fe sea grande, ayúdanos a crecer y ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, pues es la única esperanza que tenemos. Y hay personas acá que hoy están diciendo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a ser diferente, pero ayúdame a creerte y colocar mi fe en ti. Señor, dejamos este tiempo que ha sido expuesta a tu palabra para que tu nombre sea honrado. Amén.